Buen día, profesor, buen día, compañeros. Vamos a visitar el museo virtual El Desafío de Nosotros, donde veremos cómo la historia y la cultura han influido en la exclusión y representación de los pueblos indígenas y minorías en el Perú. Los invitamos a recorrer este espacio virtual con nosotros y reflexionar juntos sobre nuevas formas de construir una identidad más inclusiva y diversa. Pasamos a la primera sala, que va a ser zona de contacto. Nukuhandriji, Janibima, Yarigi Santa Clara. En este primer relato, que fue contado por Ramin Lima, me pareció muy interesante, ¿no? Ya que revela la estrecha relación espiritual entre los Shipibo Conibo y los jaguares. Para este pueblo, el jaguar no era solo un animal, sino también un aliado protector con el que los sabios menayas se comunicaban mediante visiones con los ayahuasca. En este relato, en sí, pude destacar tres ideas claves. Primeramente, que el bosque es un ser vivo y consciente para ellos. El jaguar también es un defensor espiritual ante peligros invisibles, y los Menaya ocupan un rol central como mediadores entre un mundo humano y el mundo espiritual. Aquí lo que es la naturaleza, espiritualidad y cultura forman un solo tejido. Hola a todos, mi nombre es Harry Roldán Pineda Valera. Acá en el segundo relato de Baja Meni se explica cómo la enfermedad de la viruela afectó a sus ancestros. Se decía que según la tradición, un sabio que se llama Merayan transformó espiritualmente a sus parientes en monos shipi, estos quienes eran los animales inmunes a la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta ello, vemos que la enfermedad no se entiende solo en términos biológicos, ¿no?, sino también como espirituales. También que el cuerpo humano puede transformarse para sobrevivir, y que existe una conciencia valorosa de que hoy ya no se cuenta con sabios tan poderosos. En el relato también se ve sobre el tema de la resistencia, la pérdida y la importancia del conocimiento ancestral. Bueno, en este relato tenemos a Josefita en Quispe, que habla sobre los apus, que son las montañas sagradas que protegen las comunidades desde tiempos incaicos. Este relato habla sobre los apus, que son seres vivos con voluntad, con capacidad de proteger o castigar. La relación con ellos es recíproca. Les dan ofrendas para recibir lluvias, alimentos y bienestar. Esta cosmovisión mantiene a una continuidad histórica directa con la época inca. Aquí la convivencia con la naturaleza se basa en el Ain, que es la reciprocidad. Hola, mi nombre es Shirley Consuelo Casachago Meneses. Bien, en este cuarto relato, que es narrado por Laura Chiroque, habla del proceso tradicional de hacer chicha de jora. Más allá de la receta, el relato aborda en sí una memoria familiar, la cual habla de la transformación de los utensilios y las ceremonias asociadas a la bebida. Algo importante destacar es que antes las ollas de barro, calabaza y leña de algarrobo formaban parte de la cocina profundamente conectada con la tierra. Hay muchos de esos objetos que han sido reemplazados por plásticos o aluminio, produciendo toda una desconexión material con la naturaleza actualmente. La preparación de chicha es un acto cultural y comunitario, y en ocasiones es ritual, por ejemplo, en las misas para difuntos. Este relato muestra cómo la tradición culinaria es una memoria viva que se transforma pero no desaparece. Mi nombre es Ruth Buendía Mezzochiari. Bueno, en este quinto relato habla Ruth Buendía, que presenta una visión profundamente espiritual de la yuca. Para los Ashaninka, la yuca es una mujer enviada por Avireri, que es una deidad suprema para alimentar a la humanidad. Ahora, acá las plantas tienen un espíritu, emociones y voluntad, ya que antes de cosechar se debe pedir su permiso, hablarle y tratarla con respeto. Si es maltratada, la yuca puede abandonar a la comunidad, debilitándose y muriendo. Este pensamiento enseña ética del cuidado ambiental y la responsabilidad humana con la naturaleza. Bien, ahora pasaremos a la siguiente sala, que es la de herencias indígenas y herencias coloniales. ¿Qué rol tuvo el Museo Nacional del Perú en la construcción de las voces de un nosotros? Bien, después de ver el video, es innegable que el Museo Nacional es el eje que muestra identidad. Desde que San Martín lo fundó en 1822, fue un paso necesario. El Estado tenía que custodiar estas reliquias para crear una nación imaginada, y que es un símbolo que nos uniera a todos bajo una misma historia, salvando el patrimonio de un saqueo extranjero. Y ya tú mencionaste que hay que salvarlo, ¿no? El video muestra de forma detallada en que el museo perpetuó una forma
de violencia, se puede decir, en donde el vínculo original se rompió. Eso era objeto de que se podían transmitir valores y afectos, pero primero los conquistadores los volvieron mercancía buscando oro. Y luego la República los convirtió en piezas de exhibición. Entonces yo creo que el control de la herencia cultural siempre estuvo fuera de las manos de quienes la crearon. Pero no puedes negar el aporte de la ciencia. Gracias a la arqueología y a figuras como de Tello o Barcalcel, estos objetos dejaron de ser un universo alborotado y cobraron un sentido histórico. Se necesita clasificación y orden para entender la grandeza de los incas, los mexicas, los wari. Sin esa intervención académica, no tendríamos memoria nacional. Ahí está, ¿no?, la paradoja que menciona el video, ¿no? Que la ciencia transformó a los ancestros en momias y a los objetos sagrados en artefactos inertes en unas urnas transparentes, ¿no? Entonces, donde se glorificaba el pasado indígena muerto, ¿no?, poniéndolo en un pedestal, mientras se despreciaban al indígena vivo, en donde se lo veían como un sujeto en decadencia. Pues el museo celebró la cultura extinta, pero se puede decir que no individualizó no hizo visible a que la gente real heredó esa cultura. Bien, entiendo tu punto, pero el museo ha evolucionado. Por eso ha tenido tantas sedes y refundaciones. Reflejan nuestras propias contradicciones políticas, hoy en día, por ejemplo. El intento de reivindicación existió, pero aunque fuera un paternalista, hoy el reto es enorme. ¿Cómo construimos una narrativa que nos incluya a todos en un país tan diverso? Esa es la pregunta final del video, ¿no? Que estamos listos para representar democráticamente nosotros. Mientras que el museo sigue imponiendo una voz, pienso yo, que es objetiva y científica, por encima de la memoria y la interpretación de las propias comunidades, vamos a seguir siendo como una institución con fisuras, ¿no? Porque la verdadera identidad no está en lo que se presenta, ¿no? Sino está en devolver la voz a quienes se la quitaron hace muchos años, ¿no? Como menciona el video, es como hace 200 años. Y así, bueno, ahora pasaremos a la siguiente sala, que es haciendo cuentas. Ya como punto número 1 está la apropiación según autoidentificación étnica. Acá, cuando se habla de la diversidad del Perú, casi siempre se menciona a los quechuas, aymaras y a los afroamericanos, pero muy pocas veces se recuerda que dentro del 5% también, o sea, hay otros grupos étnicos, ¿no?, que son los llamados Nikkei y los Dusan. Sí, es llamativo porque juntos representan alrededor del 2% de la población. Hay más de 22.000 descendientes japoneses y más de 14.000 descendientes chinos, y no son números pequeños. Mira, lo curioso es que a pesar de eso, casi no aparecen en los debates sobre identidad peruana, ¿no? Entonces, como que si su presencia fuera secundaria o excluyente. Creo que eso pasa porque muchos todavía tienen una idea muy estrecha de lo que significa ser peruano, como si solo ciertas raíces contaran y las demás no. También, o sea, además de los Nikkei y los Dusan, o sea, pienso yo que han influido, o sea, enormemente, ¿no? Ya sea en la gastronomía, en el comercio, ya sea en la política. Y ignorarlos es como que perder parte de lo que nos hace un país único. Exacto, es como si valoráramos su aporte cultural, pero sin reconocer plenamente que también son parte de la identidad nacional. Ajá, porque como modo de conclusión podemos pensar de que incluir a los Nikkei y a los Dusan en la conversación, entenderíamos que el Perú es más diverso de lo que solemos aceptar. Y reconocerlos no es solo un detalle, es reconocer parte clave de nuestra historia y también de nuestra cultura. Bien, el segundo punto que vamos a ver se titula Lenguas indígenas y originarias. En este caso, mucha gente cree que en Lima casi nadie habla quechua, pero la realidad es totalmente distinta. Hay alrededor de 724.000 quechua hablantes solo en la capital del Perú. Y tan solo en San Juan del Lurigancho viven más de 100.000, y esto demuestra que la quechua no está aislado, sino forma parte del día a día de miles de familias en la ciudad. Exacto. A pesar de esta presencia, casi no existen lo que son servicios públicos que los incluyan de forma natural. Por ejemplo, en los hospitales, en las comisarías o en los colegios, la atención casi siempre es solo en castellano y no en quechua. Esto hace que muchas personas piensen que el quechua es del campo o algo distante, cuando en la realidad está muy presente en los barrios y en los mercados de Lima. Sí, y también influye lo que es el perjuicio.
porque hay varios que ocultan que hablan este idioma para evitar burlas y esto termina reforzando la idea de que nadie lo usa cuando no es así. Y eso va a crear un círculo donde el idioma está vivo, pero es invisibilizado, ¿no? Sí, ¿no? En conclusión, este idioma del quechua, no solo pertenece al pasado o a lugares lejanos, sino que también es parte de la Lima actual y de varias ciudades del Perú. Sí, y las instituciones deberían reconocerlo y dar el servicio real con esta lengua y no solo mencionarla en documentos. En el tercer punto, de pobreza y acceso al empleo en relación a la etnicidad, acá hay un punto preocupante, ¿no? Es que no existen datos claros sobre la situación laboral de los pueblos indígenas amazónicos. Exacto, si no sabemos qué trabajos tienen, cuánto ganan o qué barreras se enfrentan, es imposible hacer políticas que realmente los beneficien. A veces como que el Estado dice que hay inclusión, en comillas, pero sin información concreta, ya que no se puede saber qué grupos están en mayor riesgo. Ajá. Y eso genera la falsa idea de que no hay problema, cuando en realidad lo que pasa es todo lo contrario. Y eso genera como que una falsa idea de que no hay problema exacto, ¿no? Incluso dentro del país hay diferencias marcadas, ya que algunos grupos tienen acceso a empleos formales y otros quedan como relegados, se puede decir, a trabajos informales o si no temporales. Y sin datos, estas desigualdades quedan escondidas bajo el silencio estadístico. Ya como modo de conclusión, que yo pienso que es simple, ya que si no se mide, entonces no se va a mejorar. Por eso es urgente generalizar estadísticas reales sobre la situación laboral de los pueblos indígenas amazónicos que sufren hoy en día. Bueno, el punto 4 que vamos a ver es sobre acceso a la educación y salud en relación a la etnicidad. Las diferencias educativas en el Perú son muy claras. Los mestizos y blancos tienen alrededor de un 22% de acceso a estudios universitarios. Claro, mientras que los afroperuanos están en el 11.5% y los quechohablantes solo el 5%. Esa brecha muestra que no todos comienzan desde el mismo punto. Sí, y eso no es solo una cuestión de talento, sino de oportunidades, acceso a algunos colegios, profesores preparados, materiales, transporte, etcétera. Y también influye la discriminación. Hay estudiantes que se sienten menos capaces por prejuicios que escuchan en su entorno, lo cual es lamentable. Exacto, algo parecido pasa con lo que es la salud, ¿no? Mientras algunos grupos acceden rápido a la atención de calidad, otros tienen que viajar horas o lidiar con servicios deficientes. Entonces, decir todos pueden si quieren es literalmente ignorar estas diferencias de partida. Sí, es reducir las brechas. Las brechas no se logran con discursos. Reducir estas brechas no se logra con discursos sobre meritocracia, por ejemplo, sino con apoyos reales desde la infancia. La igualdad no nace cuando entran a la universidad, sino desde los primeros años de vida. Bien, ahora hablaremos un poco acerca de la violencia y racismo histórico. El racismo en el Perú ha llevado a muchas personas a abandonar costumbres solo para evitar burlas o la discriminación en sí. Y eso incluye dejar de hablar quechua o aymara, dejar la ropa tradicional, incluso elegir nombres en inglés para sus hijos para encajar mejor en la sociedad. Sí, es importante recordar que estas decisiones no nacieron del gusto, sino de la presión social. Querían ser respetados y evitar el sufrimiento. Ese proceso afecta a varias generaciones porque poco a poco se pierde la transmisión de lengua, las tradiciones y las historias familiares que vienen detrás de estas generaciones. Sí, a veces la gente adulta dice, yo no enseñaré quechua porque no quería que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y ese es el impacto más fuerte del racismo. Obliga a la gente a renunciar a parte de su identidad solo para sobrevivir. Sí, en conclusión, el racismo no solo duele en el momento, sino que también cambia cómo crecen y se forman las futuras generaciones. Para que no siga ocurriendo, es necesario valorar las raíces y no esconderlas. A continuación, vamos a pasar a la siguiente sala que se llama ¿Qué sientes y qué eres? Vamos a ver este siguiente video. Bueno, yo soy limeña, peruana, con mayor razón. Eso es parte de nuestra historia. Bien, después de ver este video, bueno, mi punto de vista es que el Perú ha dado pasos enormes hacia el reconocimiento de nuestra diversidad. Por ejemplo, el censo del año 2017, donde se preguntó sobre la autoidentificación étnica racial. Esto, como se menciona en el video, es producto de la lucha de muchos años de activistas, que logró que este país nos vea.
El hecho de que somos un país producto de la migración y de la diversidad es un hecho que nos enriquece. Vemos como el empoderamiento personal es clave y como la mujer andina que dice que se siente tan identificada con lo que representa, que anda por el centro de Lima con su traje tradicional, el objetivo siempre ha sido avanzar hacia una posibilidad distinta de la realización personal y colectiva, y estamos yendo por ese camino. Bueno, si bien hay avances formales, el racismo sigue siendo una realidad cotidiana y profundamente pienso que es dolorosa. El video nos recuerda que la discriminación no es un gran elefante, como dicen, ¿no? Sino como un conjunto de medidas sutiles y naturalizadas. Entonces, el testimonio de la discriminación que se menciona en cierto punto es como abrumador, ya que la gente es rechazada, juzgada por cómo se ve o cómo habla. Entonces les gritan, regresa a tu pueblo, o negra, o cosas así en las calles, ¿no? Esto demuestra que en el día a día el peruano no aprecia la diversidad como un verdadero activo, ¿no? Además, que los medios de comunicación pues siguen reforzando estos, pienso, lamentables estereotipos, limitando a ciertos grupos a roles como la cocina, o el baile o el deporte. Y aún falta mucho trabajo, especialmente en educación, para cambiar esta mentalidad. Claro, entiendo tu punto, ¿no? Pero es precisamente en el trabajo que falta donde está la oportunidad. El video destaca que el trabajo debe estar en el tema de la educación, que es la mejor manera de atacar el racismo. Al educarse, la gente puede dirigirse a los demás con respeto. Además, la persistencia de la comunidad es un acto de resistencia y esperanza. Vale la pena decir que basta de racismo y también tengo derecho a estar en el espacio donde a mí me dé la gana de estar y que no sea mi color de piel lo que determina mis oportunidades, ¿no? La esperanza y el optimismo son fundamentales para seguir caminando hacia un país mejor. Así como mencionas, la esperanza es necesaria, ¿no? Pero la realidad es que a las personas se les niega oportunidades basadas en el color de su piel. Entonces, a menudo es como que uno no se siente feliz de ser peruano precisamente cuando ve que la sociedad no valora su origen. Entonces, no solo se trata de la educación individual, sino de un cambio estructural, en donde necesitamos que en la concepción del país todos y todas estemos representados, ¿no? Y que ese legado cultural no se pierda, sino que reconozcamos nuestros propios orígenes de manera más profunda, en donde la discriminación vemos que es como acto de marginación a las comunidades y que forme parte de nuestro patrimonio humano y cultural, es lo que yo considero. Eso sería todo. Gracias.